Saludos, esta es la explicación de la tarea número 6, que son las propiedades coligativas de las disoluciones. Bueno, la primera pregunta tiene varias partes, que son ¿y cuáles son las propiedades coligativas? ¿Qué es un compuesto no volátil, un compuesto volátil? Todo esto está bien explicado en la parte de recursos que les dejé. Eh, ¿Qué establece la ley de Raoult? También está muy bien explicado. ¿Qué es ósmosis? Para hablar de ósmosis tenemos que por supuesto, hablar de membrana semipermeable, que acá abajo debo de responderme que es una membrana semipermeable. Y todo esto me lleva también a lo que es la presión osmótica. Todo esto está perfectamente explicado en el capítulo. Cualquier duda, igual me consulta. La siguiente pregunta, la número 2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las propiedades coligativas de las disoluciones de no electrolitos con las de los electrolitos? ¿Y por qué? Entonces, primero es preguntarnos qué son las propiedades coligativas. Y sabemos que son aquellas propiedades que dependen solamente del número de partículas de soluto. ¿Okay? Y vamos a utilizar el ejemplo anterior que vimos con la tarea anterior. Si tenemos la sacarosa y la disolvemos en agua, vamos a conseguir que por cada molécula de sacarosa tenemos en disolución, en estado acuoso, una molécula de sacarosa. Esta no se disocia, ¿bien? Es un no electrolito. Mientras que en el caso del cloruro de sodio, que sí es un electrolito porque estas soluciones conducen la electricidad, más una solución de sacarosa no va a conducir la electricidad. Entonces, partimos de una molécula de cloruro de sodio y a lo que se disuelve vamos a obtener dos partículas. Estamos partiendo de una partícula, iniciando en una partícula y conseguimos, una vez que se disuelve, dos partículas, ya que esto es una sal iónica y se disocia en un porcentaje muy alto, una sal iónica fuerte, se disocia en un porcentaje muy alto en iones sodio e iones cloruro. Entonces, por cada molécula obtendríamos, vamos a decirlo de esta manera, como dos moléculas, dos partículas. Y eso, como las propiedades coligativas dependen del número de partículas, pues cuando disolvemos un electrolito, vamos a conseguir más partículas para una misma concentración dada que si disolvemos un no electrolito. Esto lo vamos a ver ya en la parte práctica, en los ejemplos, en los ejercicios que vamos a resolver. Bueno, la siguiente pregunta es la número 3, ya es un problema, que dice, la presión osmótica promedio del agua de mar, medida en el tipo del aparato mostrado en la figura 12.11, figura que vamos a ver en este momento, es aproximadamente 30.0 atmósferas a 25 grados Celsius. Calcula la concentración molar de la disolución acuosa de sacarosa, que tiene esta fórmula, que es isotónica con el agua de mar. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este problema. Es el número 3 y partimos de lo siguiente. ¿Qué información nos está dando el problema? Nos está diciendo que la presión osmótica del agua de mar es 30 atmósferas. Y nos dice también que es isotónica con una disolución de sacarosa. Así que esta disolución de sacarosa va a tener la misma presión osmótica. ¿Qué es lo que dice isotónica? Que es misma presión osmótica. Entonces, por eso yo puedo inferir que la presión osmótica de esta solución de sacarosa es también de 30 atmósferas. Los otros datos que nos dan son temperatura, que son 25 grados Celsius, y si ya vieron este tipo de problemas, se han dado cuenta que aquí utilizamos es temperatura en Kelvin. Entonces, para convertir Celsius a Kelvin, lo que hacemos es sumarle 273.15 a la temperatura que tenemos en Celsius. Y eso nos da 298 Kelvin. Y el otro dato que me dan es la incógnita, que concentración molar
tiene esta solución de sacarosa. Entonces la ecuación que utilizamos de presión osmótica para un soluto no electrolítico es esta que está acá, donde la presión osmótica es igual al producto de la concentración molar por la constante de los gases por la temperatura. De acá despejamos la concentración molar, que es lo que nos interesa, y nos queda que es la presión osmótica dividida entre la constante de los gases por la temperatura. Tengo la presión osmótica, que es 30. Tengo la constante de los gases, que es 0,082, ya la vamos a ver. Y la temperatura convertida a Kelvin, que es 298. Entonces, la concentración, ya ahora lo que tenemos que hacer es solamente sustituir los valores. 30.0 atmósfera, que es la presión osmótica, la constante de los gases, que es 0,0821 atmósfera litro sobre Kelvin mol, y la temperatura, que es 298 Kelvin. Kelvin se cancelan, las atmósferas se cancelan, nos quedan en unidades de mol sobre litro. Esto se aplica a la doble C. Vamos a hacerla acá. Tenemos unidades 1 y acá tenemos, esto sería, vamos a poner 1 sobre 1. Bien, eso es 1. Y acá nos está quedando litro sobre mol. Son las unidades que nos está quedando abajo. Y al aplicar la doble C nos va a quedar el extremo se multiplica con el extremo, queda arriba, y los del medio se multiplican con los del medio y queda abajo. Y esto nos va a quedar mol sobre litro, que es estas unidades que están acá. Y mol sobre litro son las unidades de molaridad, lo que tenemos. Y ya este es el resultado del problema número 3. Vamos con el problema número 4, que nos dice la presión osmótica de una disolución de yoduro de potasio, este yoduro de potasio que hay, que tiene esta concentración 0.01 molar a 25 grados Celsius, es de 0.465 atmósferas. Calcula el factor de Van Hoff para el yoduro de potasio a esta concentración. El factor de Van Hoff nos dice, es la relación, es como el número de partículas adicionales, el factor de multiplicación, que nos da, que bien deriva del número de partículas adicionales que obtenemos cuando nuestro electrolito se disocia y conseguimos, por ende, más partículas. Entonces, la solución del problema es los datos que tenemos. Es la experimental, la concentración, la temperatura, que igual que la anterior son 298 Kelvin, y el factor de Van Hoff que se aplica a los solutos electrolíticos, que es lo que vamos a determinar. La ecuación para los solutos electrolíticos es igual que la anterior, solo que incluye el factor de Van Hoff, que es nuestra incógnita en este caso. Despejamos de acá el factor de Van Hoff y nos queda que el factor de Van Hoff va a ser igual a la presión osmótica dividido entre la concentración molar por la constante de los gases por la temperatura. Tenemos todos los valores, presión osmótica, concentración, temperatura. La constante de los gases obviamente la tenemos, una constante, y sustituimos. Sustituimos los valores y se cancelan mol con el mol, Kelvin con el Kelvin, el litro con el litro, la atmósfera con la atmósfera, y nos quedan sin unidades. El factor de Van Hoff es un factor adimensional, no tiene unidades, no tiene dimensiones. Ahora bien, ya con esto estamos respondiendo lo que sería lo que nos está preguntando el problema. Pero ¿qué otra información podemos sacar de aquí? Que sería lo interesante de analizar. Lo que establecer ya la diferencia un poco más visual entre un soluto electrolítico y uno no electrolítico. Si comparamos el valor de la presión osmótica experimental, que es 0.465, lo que nos da el problema, con la presión osmótica teórica, si la disociación fuese total, vemos el valor que está en el ejemplo 12.12, que es de 0.489 atmósferas, vemos que este valor, el teórico, es mayor que el experimental. En otras palabras, el experimental es menor que el teórico. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué el experimental es menor?
Y eso lo vemos, lo explicamos debido a que este par de iones, ¿ok? Vamos a dibujarlo por acá. Si yo disocio, tengo, igual que hicimos antes para el cloruro de sodio, tengo que ahí sólido, lo disuelvo en agua, voy a obtener esto, el potasio acuoso más el ion yoduro acuoso, ¿ok? Esto es lo que ocurre cuando disocio una sal iónica y que es fuerte. Entonces se disocia casi al 100%. Digo casi al 100% porque no es al 100% y es precisamente por eso es que no nos da un valor de 2 sino 1,90. ¿Cómo lo podemos visualizar esto? Supongamos que tenemos en la disolución, todo esta es nuestra disolución acuosa, tenemos iones potasio acuoso, yoduro acuoso, igual que acá. Y supongamos que partimos de 6 moléculas de yoduro de potasio y conseguimos, perdón, de 3 moléculas de yoduro de potasio, cada una se disocia en 2 iones y conseguimos 6 partículas. Esto sería una partícula, otra partícula, 3, 4, 5, 6 partículas en total. Pero estas dos son como imanes, carga positiva, carga negativa, se atraen y no reaccionan, pero sí forman esto que es un par iónico. ¿Ok? Entonces ahora lo veo todo él como una sola partícula. Y si yo cuento las partículas que tengo acá, tengo una partícula, 2, 3, 4, 5 partículas. Ahora tengo menos partículas, por tanto mis propiedades coligativas bajan. Lo cual explica por qué mi presión osmótica experimental es menor que la presión osmótica teórica. Para completar un poquito este conocimiento, deben de buscar la parte teórica de lo que es el factor de Van Hoff y tenerlo lo suficientemente claro. Y cualquier pregunta en este sentido la aclaramos en el aula. Bueno, esto es todo de la tarea 6. Es más corta, son 4 preguntas nada más de 2 problemas. Hasta aquí la resolución de la tarea número 6.